Hola, les habla la doctora Carmen Sol Solórzano. Hoy vamos a estar tocando el tema de la dinámica suelo, planta y atmósfera. El sistema suelo, planta, atmósfera está relacionado fundamentalmente con el clima en el cual se encuentra la planta en crecimiento. Esto a su vez está muy interrelacionado entre otros factores, con el suelo, el clima y el manejo que se le da al cultivo, porque el crecimiento de una planta no puede considerarse de forma aislada, ya que depende tanto de las características genéticas como de los factores externos del suelo y el clima predominante en el momento y en el lugar donde nos encontremos cultivando. Como les decía, el suelo proporciona nutrientes y soporte físico para el desarrollo del cultivo y el clima afecta las condiciones de crecimiento de los cultivos, particularmente las variables de temperatura, luz y precipitación. Asimismo, el manejo que se le dé a los suelos, es decir, la intervención del ser humano para mejorar las condiciones del desarrollo del cultivo que estemos manejando. Vamos a recapitular un poco sobre la información que tenemos del agua. Recordemos que el planeta Tierra está compuesto en su gran mayoría por agua salada en un 97.5% y tan solo un 2,5% del planeta corresponde al agua dulce. De ese 2,5%, 68,9% está en forma congelada, en forma de glaciares o nieves permanentes y un 30,8% está en forma de aguas subterráneas, que están en forma también de pantanos o el permafrost, que es el agua congelada subterránea que se encuentra en algunas regiones templadas del planeta. Y el 0,3% corresponde a ríos y lagos. Como vemos, entonces solamente un 0,3% está casi que disponible para el consumo del ser humano, bien sea para la producción agrícola, pecuaria y para el consumo humano. El 0,3% es un porcentaje muy pequeño, de allí la importancia de conocer el ciclo del agua y el manejo efectivo de los sistemas de, relacionados con las precipitaciones, de todos los procesos involucrados en este ciclo del agua que también tenemos que recordar. Pues aquí ustedes observan en la imagen en los procesos involucrados. Tenemos las precipitaciones en forma de lluvia o nieve, la forma como estas caen en nuestro planeta en forma de nieve, pues llegan sobre todo a las cimas de montañas elevadas, donde se mantienen en forma de glaciares o en forma de nieves perpetuas. En algunos casos hay derretimiento de la nieve y escurrimiento, que llegan en muchas partes a lagos o ríos. A su vez, estas aguas, también las que caen en forma de lluvia, la de los lagos y la de los ríos, también pueden infiltrarse y llegar a mantos freáticos o acuíferos subterráneos, los cuales finalmente van a terminar drenando al mar. Del mar, mucha de esta agua se evapora y vuelve el proceso del ciclo del agua a condensarse y convertirse en nubes cargadas de precipitaciones, las cuales pueden volver a precipitarse una vez que se den las condiciones de temperatura y de humedad en relación para que se precipiten en forma de lluvia. Entonces, los procesos involucrados están el proceso de infiltración, el de almacenamiento del agua en el suelo, que es la que se infiltra y se encuentra en los poros de los suelos. En este proceso también intervienen las plantas con sus raíces absorbiendo el agua almacenada en los suelos y transpirando, porque las plantas transpiran también la humedad que tienen en su estructura. La evaporación, que es la pérdida del agua desde el suelo o superficies húmedas, y la evapotranspiración, que incluye a la evaporación más la transpiración de las plantas. Porque es importante que nosotros recordemos todos estos conceptos y procesos,
porque esto nos determina a nosotros el régimen hídrico disponible en donde nos encontremos ubicados. Además, nos permite planificar y, sobre todo, implementar sistemas de riego en caso de que sea necesario. El proceso de la dinámica entre las plantas, el suelo, la planta y el medio ambiente comienza con la entrada del agua al sistema. Y como les decía, en forma de precipitación, bien sea de lluvia o de nieve, y en menor medida, pues también lo podemos hacer a través de los sistemas de riego. Parte de esta agua puede ser interceptada por la vegetación que la transpira desde las hojas. El siguiente paso es la absorción y tránsito en el suelo. El agua puede seguir otros caminos. Uno de estos es infiltrarse y formar parte de la reserva de humedad edáfica, que puede estar disponible para las raíces de las plantas. Por otra parte, también puede ocurrir un proceso de escurrimiento superficial o escorrentía, también infiltrarse hacia los mantos subterráneos o a los acuíferos, o el otro proceso que puede ocurrir es el de evaporarse rápidamente. Luego tenemos una tercera fase que es el ascenso y consumo por las plantas. Las plantas a través de sus raíces absorben el agua que se encuentra en el suelo. Esta agua se transporta a través del xilema de las plantas hasta las hojas y luego puede ser transpirada y pasa como vapor a través de los estomas foliares. La salida a la atmósfera entonces ocurre en el proceso de transpiración de las plantas o de evaporación directamente del suelo. Una vez que estas llegan a la atmósfera, se pueden condensar, formar nubes que, una vez cargadas de humedad, pueden nuevamente iniciar el ciclo con las precipitaciones o lluvias. Cuando combinamos los términos evaporación y transpiración, que es el término evapotranspiración, entonces estamos hablando de la transpiración desde las plantas, desde el follaje de las plantas, incluyendo el suelo. Bueno, desde los reservorios subterráneos el agua también puede moverse lateralmente. Y en algunas zonas, de acuerdo a las condiciones que existan en los suelos, puede también ascender hacia las zonas radiculares de las plantas a través del proceso de capilaridad, de los capilares del suelo. En algunas zonas del piedemonte tachirense, donde los niveles freáticos son relativamente altos porque estamos cerca de grandes ríos, los cultivos pueden conseguir con sistemas radiculares profundos, pueden conseguir parte de las necesidades hídricas extrayendo directamente el agua de las reservas subterráneas. Esto no ocurre generalmente, hay que conocer muy bien el lugar donde estamos ubicados para la siembra, sobre todo cuando estamos sembrando cultivos frutales, porque esto, especialmente, por ejemplo, el caso de los aguacates, requieren mucha cantidad de agua. Pero si estamos ubicados con niveles freáticos relativamente elevados, podemos tener cultivos que puedan acceder a esta humedad en las épocas de mayor sequía. Entonces, resumiendo un poco lo de la forma como las plantas o cualquier organismo cultivado se relaciona con las condiciones bióticas y abióticas de su entorno, empezamos recordando que la radiación solar es uno de los factores climáticos que más intervienen, la humedad relativa, la forma como esté compuesta la atmósfera, la presencia de vientos, la irrigación y las lluvias. La presencia de fuegos también puede ser un factor determinante a la hora de cultivar organismos. La topografía y la latitud, el material parental de formación de los suelos, porque de acuerdo a esto pudiéramos tener suelos que favorecen ciertos cultivos que a otros. El tipo de suelo, por supuesto, la nutrición que se le dé a estas plantas, si asociamos cultivos con los que tenemos ya establecidos,
Si asociamos producción animal con lo que ya está establecido como producción vegetal, el manejo que se le dé desde la perspectiva del ser humano y la temperatura, que es otro factor climático. Entonces, el flujo del agua a través de las plantas se lleva a cabo por el proceso de transpiración, que depende de la humedad que tengamos en el aire, del proceso de fotosíntesis que tengan las plantas y si estas tienen una apertura de estomas relativamente frecuente y la disponibilidad de agua en el suelo. El agua es bombeada desde el suelo hacia la atmósfera a través de la planta. Esto ya más adelante lo vamos a ver como el potencial hídrico. Si no existe este potencial, no hay fuerza para que el agua sea bombeada desde el suelo hasta el medio ambiente. Observemos lo importante en los rendimientos de lo que significa disponibilidad de agua. Rendimiento de maíz metros cúbicos por hectárea y disponibilidad de agua. Observen que a medida que pasan los días, pues la disponibilidad de agua es mayor y, por supuesto, cuando se encuentra disponible, el rendimiento sigue manteniendo una curva de crecimiento. Igualmente, cuando hablamos de productividad, que esto ya en materia seca, en gramos por metro cuadrado por año, observamos que la precipitación anual, cuando se mantiene aumentando, pues aumenta la productividad también de materia seca del cultivo de maíz. Hay cultivos que requieren disponibilidad de humedad para poder ofrecer todo su potencial genético para su desarrollo y crecimiento. También es importante que recordemos las propiedades del agua. El agua es de alto calor específico, tiene estabilidad térmica, tiene una elevada constante dieléctrica porque es un solvente universal, disuelve electrolitos. Casi todas las reacciones bioquímicas acuosas ocurren en medios acuosos. Tiene capilaridad, el proceso, la propiedad, perdón, se llama adhesión. Tiene cohesión, es decir, hay puentes de hidrógeno presentes que son los que ayudan al transporte del agua. La densidad del hielo es menor que la del agua líquida. Esto hace que se permita también la vida en los polos. Es también por ello que el hielo flota. El agua en el suelo también tiene em, algunas características. Es un medio más complejo, es heterogéneo porque recordemos que el suelo tiene propiedades físico-químicas, pero además tiene propiedades biológicas que tienen mucha influencia en la relación suelo-agua-medio ambiente y sobre todo en el crecimiento de las plantas. Hay que tener presente algunas preguntas que nos vamos a plantear a lo largo del curso de cómo se mueve el agua dentro del suelo, cómo toman las plantas el agua del suelo, de qué factores depende el grado o nivel de almacenamiento del agua en el suelo. Todo esto vamos a irlo recordando poco a poco. El suelo es el cuerpo donde se arraigan las plantas. Es además la fuente de nutrientes que necesitan los cultivos. Tienen ciertas características físicas como la textura, la estructura y la porosidad y son determinantes para el almacenamiento tanto del agua como de los nutrientes, la movilidad de iones en la fase líquida y la pérdida de nutrientes por lixiviación o erosión. Entonces, todas las características químicas, físico-químicas y biológicas del suelo afectan el crecimiento de las plantas y la eficiencia en el uso de fertilizantes si es que los estamos utilizando. La solución del suelo es la composición de iones en equilibrio con nutrimentos. Esto es la forma como las raíces pueden absorber los nutrientes que se encuentran en esta solución. El suelo es un sistema poroso. Se compone de partículas de diferentes tamaños.
y pueden ser minerales y orgánicas, que están unidas por agregados muy pequeños de materia orgánica, también por óxidos minerales e interacciones entre partículas de arcillas. El espacio entre la fracción sólida da lugar a una serie de poros y cavidades de diferentes tamaños. Generalmente el volumen del suelo está compuesto en 50% de materiales sólidos y 50% de material poroso. Eso es lo ideal. Los suelos pues tienen una composición volumétrica, como ustedes se dan cuenta. Aquí observamos que el volumen total del suelo está compuesto por 50% de partículas sólidas, un 25% de volumen del agua y un 25% de volumen en aire. El volumen total del suelo entonces sería el volumen de sólidos más el volumen de los poros. Y el volumen de los poros es igual al volumen del aire más el volumen del agua. La textura del suelo es otra de las características que tenemos que recordar, porque se refiere a la proporción de arena, de limo y arcilla que contiene y está expresado en porcentaje. Aquí les muestro el triángulo de textura de los suelos, que es el que se utiliza para caracterizar la composición y, y clasificar de las clases texturales como suelo franco-arcilloso, arcillo-arenoso, franco-arcillo-arenoso, franco-limoso, el suelo franco, cada uno con propiedades distintas que afectan el crecimiento de las plantas y el manejo del suelo. Entonces, este es un triángulo de textura que debemos recordar y tener siempre presente cuando queremos caracterizar el suelo en el que estamos trabajando. Entonces, las características de textura de los suelos, dependiendo de su composición, pero tenemos que conocer cómo se clasifican. La arena, por ejemplo, la arena está comprendida entre los 0,05 a los 2 milímetros de tamaño. El limo más pequeño va de 0,002 a 0,05 milímetros y las arcillas son mucho menores a los 0,002 milímetros. La estructura del suelo es la forma en que las partículas del suelo, o sea, arena, limo y arcilla, se encuentran agrupadas o agregadas. Estos agregados pueden variar de tamaño y forma, desde pequeños terrones hasta bloques más grandes. Entonces aquí tenemos otro tipo de estructura del suelo. En la gráfica ustedes pueden observar la estructura granular, que las partículas se agrupan en pequeños agregados redondos similares a las migajas de un pan. Es poroso, es ideal, es el suelo, la estructura del suelo ideal que todos quisiéramos poseer para los cultivos agrícolas. La estructura en bloques, los agregados tienen forma de bloques angulares. Las columnares, como estas que están acá, tienen forma de columnas verticales y las prismáticas en forma de cúspides planas. La masiva, el suelo no muestra una estructura definida, sino que está fuertemente unida, ¿sí? Y la laminar, por ejemplo, en placas, el suelo presenta capas delgadas como hojas y a menudo presentes en los horizontes más superficiales. La porosidad del suelo es otra característica que debemos valorar. La densidad aparente es la relación de la masa de suelo seco por unidad de volumen de suelo seco. Incluye tanto el volumen de partículas sólidas como los espacios porosos. Mediante la determinación de la densidad se puede obtener la porosidad total del suelo, que nos interesa muchísimo conocer. Entonces tenemos dos términos que hay que recordar también, densidad aparente y densidad real. La densidad real mide solo el peso de las partículas sólidas en suelo, generalmente minerales y materia orgánica, sin contar con los poros. Casi siempre está entre los 2,5, 2,6, 2,7 gramos por centímetro cúbico en suelos minerales, porque refleja la densidad de los minerales, ejemplo cuarzo. Y la densidad aparente, aquí está la fórmula, masa del suelo seco entre volumen sin compactar, mide el peso del suelo incluyendo los espacios porosos.
Por eso siempre es menor que la densidad real. Los valores comunes de densidad aparente están entre 1.1 y 1.6 gramos por centímetro cúbico. Entonces aquí hay un resumen de, las dos densidades que se van a manejar. En el caso de la densidad aparente, que es la que manejamos para suelos agrícolas, tenemos como ejemplo una arena compactada puede tener una densidad aparente de 1.7 gramos por centímetro cúbico. Aquí hay dificultad para que las raíces puedan penetrar el suelo. En un suelo franco con buena estructura sería 1.3 gramos por centímetro cúbico, con mucha materia, un suelo óptimo, adecuado para los cultivos agrícolas, y un suelo con excesiva materia orgánica, 0,9. Aquí el problema que se puede presentar es que haya mucha retención de agua. Entonces, alta densidad aparente generalmente nos indica suelos compactados, con limitación para el desarrollo de las raíces y muy poca aireación. Y baja densidad aparente no necesariamente es muy, hay que evaluar, por supuesto, todos los factores hay que evaluarlos. No siempre es bueno porque puede significar un exceso de agua en el suelo y poco oxígeno, pero también puede indicar un suelo franco con buena estructura. Entonces, tenemos que evaluar otras condiciones y otras características del suelo para poder determinar las implicaciones en el cultivo. Otro término importante, algunos de ustedes pues no los han, no los conocen, pero entonces es importante que ahonden en estos conceptos, la capacidad de retención de agua de un suelo, dependiendo de las partículas en el suelo, nosotros podemos tener una capacidad máxima de retención del agua, agua que va perdiéndose hasta llegar a un punto de marchitamiento o punto de marchitez permanente. Aquí nunca queremos llegar, siempre queremos estar en capacidad de retención. Entonces los conceptos aquí un poco más gráficos, el concepto de agua gravitacional, que es el agua que se encuentra llenando todo el barril. A capacidad de campo es el agua que podemos nosotros drenar sin problema y no va a haber aguachinamiento. Y un agua que una vez que se drene llegamos al punto de marchitez permanente por debajo del 17%, allí no queremos llegar porque esto puede ocasionar, puede no, ocasiona la muerte de los cultivos porque mueren, porque ya no hay manera de absorción por parte de las raíces de ningún tipo de humedad. Un suelo saturado puede estar en estas condiciones inmediatamente después de una lluvia o de un riego. Es cuando el agua ha llenado todos los poros y desplazó el aire que se encuentra en el suelo. Normalmente, cuando esto ocurre, el agua puede eliminarse, bien sea por escorrentías superficiales, cuando es en terrenos inclinados hay que tener mucho cuidado porque esto es uno de los procesos de erosión de suelo más comunes que existen. También puede percolarse y o encharcarse. Dependiendo de la capacidad de infiltración que tenga el suelo, entonces podemos obtener también suelos encharcados, que tampoco, dependiendo del tiempo que duren encharcados, pues también puede afectar los cultivos. La capacidad de campo es el agua que queda retenida en los capilares del suelo. En estas condiciones las plantas la pueden absorber con mayor facilidad. La capacidad de campo es mayor en suelos arcillosos, por supuesto, porque los suelos arcillosos retienen mayor humedad en relación con los suelos arenosos. El punto de marchitez permanente es el nivel de humedad en el suelo en el cual las plantas ya no pueden extraer suficiente agua para mantenerse vivas, para mantener la turgencia necesaria de la célula vegetal.
y como resultado empiezan a marchitarse y este marchitamiento es irreversible. En este estado, el agua restante del suelo está retenida con una fuerza tan grande que las raíces no pueden absorberla, lo que hace imposible que la planta no se recupere. Así le volvamos a aplicar agua o riego. Es decir, este es un concepto que tenemos que tener muy presente y es clave en los procesos agrícolas. Entonces, el coeficiente de marchitez es el coeficiente en el cual la humedad en el suelo es tan poca que ya las plantas no la pueden absorber con ninguna fuerza con las raíces o las raicillas. El punto de marchitez permanente pues tiene una fórmula, capacidad de campo sobre 1.85, que es una constante. El contenido volumétrico del agua a medida que la tensión del agua aumenta, como ustedes pueden ver, a 15 bares en un suelo arenoso, el contenido volumétrico de agua es menor que en un suelo arcilloso y el punto de marchitez permanente aparece primero en un suelo arenoso que en uno arcilloso. ¿Por qué? Porque en el suelo arenoso el agua se puede percolar de manera más rápida y también evaporar de manera más rápida. Aquí vemos también el porcentaje dependiendo de la textura del suelo. Capacidad de campo para las arcillas está entre el 23 y el 46%, para las arenas entre el 5 y el 7%. El punto de marchitez permanente en las arcillas está entre un 13 y un 29% y en las arenas entre un 1 y un 3%. Entonces, dependiendo del tipo de la textura del suelo que tengamos, pues nosotros tenemos también que tomar muchas condiciones de precaución, sobre todo en suelos arenosos tenemos que estar atentos a si hay que planificar riegos y en suelos arcillosos tal vez atentos por si hay que planificar drenajes. Entonces aquí vemos un resumen de la forma como el agua puede estar en la estructura dentro del perfil del suelo. En un suelo saturado de agua, todos los poros están llenos de agua, no hay espacios libres. En un suelo a capacidad de campo, los poros están drenados por gravedad y hay si ustedes observan, el agua que se encuentra adherida a la estructura del suelo, pues es el agua de almacenamiento en el suelo, que se llama agua en capacidad de campo. Y el punto de marchitez permanente, pues ya el suelo ha drenado prácticamente todo el agua, queda un porcentaje muy pequeño, pero que es muy difícil de, de absorber por parte de las raíces de las plantas y esto no les permite entonces a las plantas absorber agua del suelo y terminan muriendo. El agua higroscópica del suelo, las raíces no las pueden extraer. Como les digo, es un agua que, que se mueve para la raíz muy difícil porque tiene una adhesión a la partícula del suelo muy fuerte y no existe la fuerza suficiente para que las raicillas o las raíces puedan extraer esta agua de la partícula del suelo. Entonces, hay algunas formas de optimizar la captación de agua en los sistemas agrícolas. Una es promover el sistema radicular más desarrollado. De allí la importancia de manejar el equilibrio de nutrientes en las soluciones del suelo para que haya un buen desarrollo radicular, porque de aquí va a depender mucho la absorción de los nutrientes y el crecimiento de la planta. Todos los procesos vitales de la planta, incluyendo la fotosíntesis, el metabolismo y, y el flujo continuo de agua desde el suelo hasta la atmósfera, están
adheridos o vinculados a la transpiración de las plantas. ¿Ok? Comienza absorbiéndola desde el suelo, que es donde se encuentran los nutrientes disueltos en el agua, a través de la raíz, absorbe y transporta a través del tallo hacia las hojas y a través de los estomas se libera esta agua hacia la atmósfera. ¿Cómo ocurre este proceso? Con el potencial hídrico, que es la fuerza involucrada para que se dé. Como les comento, el agua tiene diferentes fuerzas que, que ayudan a que el proceso de transpiración de las plantas ocurra. Una de ellas es la capilaridad, que tiene a su vez dos fuerzas principales como la adhesión y la cohesión, y la tensión superficial, que es la fuerza que mantiene la superficie del agua unidas generando una película para resistir la tensión, por ejemplo, el agua higroscópica, que es muy difícil de absorber. Entonces, el potencial hídrico de capilaridad es el que describe la influencia de las fuerzas en el movimiento y la distribución del agua en las plantas, desde los sistemas porosos hasta que puedan eh, pasar a través del tallo, llegar a la hoja y salir a la atmósfera a través de este potencial hídrico que es la energía o capacidad del sistema de realizar trabajo útil, relacionada con la segunda ley de la termodinámica. Generalmente se mide, las unidades son joule por kilogramo y pascales o bares y atmósferas. También se puede medir el potencial hídrico. Entonces, el potencial hídrico capilar se refiere a la energía necesaria que tiene que tiene la planta para mover el agua desde un punto del suelo a otro, considerando la influencia de las fuerzas capilares y el gradiente del potencial. El potencial hídrico se refiere entonces a cómo se van a mover dentro de los espacios del suelo, de los espacios porosos, debido a las fuerzas de adhesión, cohesión y la tensión superficial del agua, a que pueda ascender por los tubos capilares del suelo, ascienda además ascender a través del tallo, del xilema, llegar a las hojas y pueda salir a través del mesófilo de la hoja a la atmósfera. Para que el potencial hídrico se dé, esto funciona como una bomba, ¿sí? El potencial hídrico del suelo debe ser mayor al de la raíz, el de la raíz mayor al del tallo, este a su vez mayor al de la hoja y este a su vez mayor al de la atmósfera. Cuando esta condición no ocurre, simplemente se invierte el potencial hídrico y es cuando ocurre el proceso de marchitez. En el sistema suelo, planta y atmósfera, el agua sigue el siguiente gradiente. El suelo, que tiene una solución acuosa, la raíz lo absorbe, pasa al tallo, a la hoja y a la atmósfera, que es más seco. La importancia de este movimiento, del potencial hídrico, la importancia de todo esto es porque a través de esto es que las plantas pueden absorber los nutrientes disueltos en el suelo. Si este proceso no ocurre, no puede haber absorción de nutrientes por parte de las raíces de las plantas y pues la planta termina muriendo o bien sea deficiencia nutricional o bien sea por marchitez porque la turgencia se perdió. Entonces, resumiendo un poco, el potencial el agua se mueve siempre desde una zona de alto potencial a una zona de menor potencial. Ya les puse el ejemplo de las plantas, pero los ejemplos, por ejemplo, aquí el de un potencial hídrico más alto en la parte alta de la catarata, de la parte más baja, en agua sin un agua normal pasa a un agua que contiene solución salina. Este potencial hídrico es más alto que este. En cuanto a la tensión matriz
de, de los suelos y el contenido de humedad, pues a mayor tensión, ¿sí? A mayor tensión, si tenemos un suelo a la misma tensión o bar, a los 15 bares, tenemos un suelo arenoso, va a tener menor contenido hídrico que un suelo franco y este a su vez menor contenido hídrico a la misma tensión de 15 bares que un suelo arcilloso. Entonces vemos que el suelo arcilloso es el suelo que mayor retención de agua puede ofrecer y el suelo arenoso es el suelo que menor retención de agua puede retener. El movimiento capilar del agua, como les comentaba, pues lo absorben las raíces a través de los, sobre todo, la captación aquí es relacionada principalmente en los 25 centímetros de suelo, donde ocurre la absorción, la mayor absorción, la mayor actividad radicular en las plantas. Es por eso que medimos, cuando hacemos análisis de suelo, medimos los primeros 20-25 centímetros de suelo. Ese es el perfil donde podemos nosotros encontrar la mayor cantidad de raíces en los cultivos, sobre todo a nivel de hortalizas. Y allí podemos nosotros observar si tenemos retención capilar, si hay nivel freático elevado o no, si el suelo tiene una buena infiltración, percolación, si se observan desarrollos radiculares, bastantes raicillas secundarias y pelos radiculares en abundancia. Todo esto es importante evaluarlo, porque la captación del agua en los sistemas agrícolas está íntimamente relacionado con la actividad radicular de la planta y la materia orgánica. La materia orgánica también ayuda muchísimo a mejorar la retención del agua y aumentar la cantidad de nutrientes disponibles y además promueve en los suelos la, la actividad microbiana. Las micorrizas son algunas de estos microorganismos que se encuentran en los suelos que ayudan a absorber agua y nutrientes a la vez. Actúan como extensores de las raíces de las plantas, son hongos benéficos que se asocian mucho con las raíces de algunos cultivos y pueden ayudar a mejorar la absorción del agua y de los nutrientes por parte de las plantas. Si observamos en un perfil del suelo y en un cultivo, el movimiento del agua en el suelo en un sistema de cultivo, en la sección A de la gráfica, el agua se infiltra cuando cae la lluvia o la precipitación. En la sección B observamos el agua gravitacional, esta que está acá, se percola y va descendiendo, dejando el suelo superior humedecido a capacidad de campo con agua capilar. Al mismo tiempo, pues ahí está la presencia de la evaporación, la transpiración por parte de la planta y todo esto hace que se pierda humedad a nivel del suelo. En el perfil C, como el agua gravitacional continúa la percolación hacia abajo, el suelo cercano a la superficie comienza a secarse. Y en el perfil D, observamos que el agua gravitacional alcanza el manto freático y pues hay gran humedad hasta la excepción con las capas superiores del suelo, las cuales se secan por evaporación y la mayor parte del suelo alcanza límite capilar. La región que permanecía húmeda por el manto freático puede drenarse en el suelo y se acerca al punto de marchitez permanente que es el bloque E. Ya aquí el suelo ha drenado y alcanza ya el punto de marchitez permanente. Entonces ya la planta sigue su proceso de transpiración, pero ya no puede absorber humedad del suelo. Y aquí, bueno, es cuando nosotros tenemos que verificar que no lleguemos a esto porque, como les comento, es
el punto al que no debemos estar ni cerca. Bueno, entonces los procesos del ciclo del agua, tenemos proceso de precipitación, bien sea por agua de lluvia o por sistemas de riego, proceso de escurrimiento de esa agua, lixiviación, que también esa lixiviación también hace que se pierdan elementos como calcio, la percolación, que es el agua ya llegando a las aguas subterráneas, y la capilaridad, que es el agua que se maneja por algunos espacios de los espacios porosos del suelo, y mucha de esto llega a evaporarse y también por parte de la planta a evapotranspirarse. La intensidad de percolación también está determinada por la textura y la estructura del suelo. Los suelos arenosos, por supuesto, permitirán que el movimiento del agua vaya muy rápido en el suelo, a diferencia de un suelo arcilloso que puede tener una infiltración, una percolación inicial rápida, pero luego, cuando las arcillas llenan los poros de agua, sus espacios impedirán el movimiento del agua a través del suelo y tenderá a encharcarse. Bueno, recapitulando, el concepto de evaporación solo se refiere cuando la humedad se evapora del suelo o de los cuerpos de agua y depende fundamentalmente de la temperatura, pero los vientos también pueden acelerar los procesos de evaporación. Entonces, los vientos es otra de las variables climáticas importantes a determinar o a medir cuando tenemos eventos de evaporación elevados. La transpiración también es el efecto de la pérdida de agua a través de los estomas de las plantas, la transpiración es de las plantas, pero también se puede ver afectada por la presencia de viento. Entonces, la evapotranspiración depende fundamentalmente de tres factores, de los factores meteorológicos, entre los cuales tenemos que incluir la radiación solar, la capacidad del aire para remover vapor de agua, la velocidad del viento, la conductancia aerodinámica o turbulencia superficial, la reducción de la concentración de vapor o déficit de presión de vapor en cuanto a los aspectos meteorológicos. Otro de los factores a tomar en cuenta es la naturaleza de la vegetación. ¿Por qué? Porque dependiendo de la profundidad del sistema radical o de la capacidad de reflejar radiación incidente por parte de las hojas, la ubicación y la disposición de las hojas en la planta, que se le conoce como filotaxia, el índice de área foliar, es decir, el tamaño de hoja que estemos manejando en nuestro cultivo, y el tipo de metabolismo del cultivo que estemos manejando, si son plantas C3, C4 o MAC. Más adelante vamos a ver cuál es este tipo de metabolismo, pero tiene que ver sobre todo con la forma como procesan la luz solar y realizan fotosíntesis. Dependiendo de la naturaleza de la vegetación, también vamos a tener una evapotranspiración particular. Y también de la naturaleza, el tercer factor es el suelo de tipo edáfico. La naturaleza del suelo es fundamental, su textura, su estructura y la calidad y cantidad de agua en la zona donde estemos. Bueno, la presión, el potencial hídrico es fundamental para que ocurra siempre desde el suelo hacia la atmósfera. Es lo que debe ocurrir, no a la inversa. La humedad aprovechable es aquella que se le conoce como humedad útil, y es la humedad útil del suelo cuyo contenido de agua retenida se encuentra entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. ¿Okay? Entonces, humedad aprovechable es capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente sobre 100. Esta es la fórmula. La humedad aprovechable
Es mayor en suelos arcillosos que en arenosos y en la práctica se recomienda regar cuando las plantas ya han extraído el 50% de esta humedad aprovechable. ¿Cómo medimos la humedad en el suelo? A través de estos equipos que se llaman tensiómetros. Los tensiómetros miden la humedad del suelo en unidades de presión negativa. La tensión es la medida de la fuerza que debe ejercer las raíces de las plantas para extraer el agua de los poros del suelo. ¿Cómo podemos optimizar nosotros el agua en nuestros agroecosistemas? Bueno, si tenemos suelos que son arcillosos, además poseen exceso de agua en ciertas épocas del año y se aguachinan, entonces vamos a darle un enfoque adecuado a la producción que tengamos en ese lugar. Pues están adaptados a inundación los cultivos, por ejemplo, de arroz. Entonces sería esa una alternativa, ¿no? Hay muchas formas. Una es adaptarse a las condiciones y otra es luchar contra estas condiciones y modificarlas, que ya también les he hablado un poco de esto. Por ejemplo, los antiguos pobladores aztecas construían plataformas de tierra, arcilla y lodo a las orillas de los ríos que llamaron chinampas. En estas plataformas ellos cultivaban, lo rellenaban con tierra, con lodo, material vegetal, paja, y allí creaban parcelas de cultivo y cultivaban hortalizas. Pero estas eran parcelas flotantes. Entonces ellos se fueron adaptando a la zona donde estaban los humedales, donde ellos vivían, en la zona de gran inundación, tenían inundaciones y mucha época del año vivían aguachinados, entonces decidieron formar islas flotantes, que eran finquitas flotantes, porque allí cultivaban sobre todo maíz. Ellos, la triada azteca, que es el cultivo básico de la alimentación de los mexicas, era maíz, frijol y calabaza, o que nosotros lo conocemos como uyama. Eh, También podemos entonces utilizar cultivos que se adaptan también a suelos donde la deficiencia del agua es bastante eh, predominante y además hay alta evaporación y transpiración, como por ejemplo el cultivo de algodón. Muchas de los cultivos de algodón de nuestro país se dan dependiendo de la zona del país donde nos encontremos, pero ellos tratan de sembrar en época donde todavía haya cierta humedad en el suelo y cosechar en la época de mayor sequía para que el algodón tenga mejor calidad. Esto coincide el periodo de la cosecha con el periodo más seco y esto ayuda además a que las plantas pierdan las hojas, mejorando el sistema de cosecha, porque así pues los cultivadores, los que cosechan, cosechan menor cantidad de impurezas, solo cosechan mota porque las hojas se han venido cayendo. Otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos valorando la relación suelo, agua eh, medio ambiente es la disponibilidad y el pH y la disponibilidad de nutrientes en el suelo. El pH del suelo afecta muchísimo a las plantas porque cuando es menor de 4, o sea, pH muy ácidos, se pueden presentar toxicidad de aluminio, manganeso y deficiencia de calcio, magnesio, potasio y azufre. El ideal es el neutro, entre 5 y 5,5, y los mayores a 6,5 pueden generar deficiencia de boro, manganeso y zinc. Asimismo, pues la disponibilidad de nutrientes en el suelo está íntimamente vinculado con la presencia de debilidades para la presencia de enfermedades en las plantas. Bueno, como por supuesto el pH también influye en la disponibilidad de los elementos, entonces aquí hay una tabla
con la disponibilidad de nutrientes para las plantas y cómo disminuye el ancho de las barras en la medida que están disponibles o no, y dependiendo del pH. Este es un, Esto es un elemento que debemos tener presente. Hay también equipos para medir pH de suelo portátiles, pero generalmente se puede también calibrar en soluciones para estandarizar los equipos que tengamos y adaptarlos a las condiciones de suelo que nosotros tengamos. Hay otra estrategia que se utiliza mucho, sobre todo eh, 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 se ha venido incentivando en los últimos años la agricultura con sombrero, que es mejorar la retención de nutrientes y de humedad en los suelos utilizando cultivos de cobertura para evitar también la erosión. Y esto también mejorar en parte la parte de salud y nutrición de las plantas. Como les comentaba anteriormente, las micorrizas es otro de los elementos que se están usando mucho para mejorar la disponibilidad de nutrientes y de absorción de agua por parte de las plantas, ya que las micorrizas actúan como una extensión de las raíces de las plantas, ya que los micelios de estos hongos que se asocian con las raíces de algunas plantas ayudan a aumentar el área de absorción de nutrientes de la planta y además colabora con la obtención de algunos elementos como el fósforo, el nitrógeno y el zinc. Aquí vemos unas imágenes de unas plantas con, a las cuales se les aplicó al sustrato micorriza y el crecimiento fue superior, al igual que en grama también se aplicó con micorriza, se ve la mejor absorción de nutrientes, la coloración más verde, y sin micorriza pues una grama empobrecida. El otro aspecto que debemos conocer es el tipo de cultivo que tengamos, el metabolismo de las plantas. Sí, hay plantas que son muy eficientes capturando la energía solar y convirtiéndola en biomasa, y también muy austeras en el consumo de agua, que son las plantas C4. Un ejemplo de planta C4 es el maíz. La caña de azúcar es uno de los cultivos más eficientes absorbiendo humedad del suelo. Otra dinámica que podemos implementar, conociendo nosotros las condiciones agrometeorológicas de donde estemos ubicados, es asociación de cultivos que permitan capturar de manera eficiente las variables climáticas que nosotros sabemos que son como nuestros puntos débiles. Sí, por ejemplo, las culturas indígenas mayas y aztecas utilizaban la asociación del maíz, la calabaza y el frijol en la misma área, en la misma unidad de producción. Aquí el maíz, la filotaxia del maíz, las hojas de maíz, si ustedes observan, tienen una disposición alternada y lanceolada, la forma de la hoja, en comparación con la de la auyama o la calabaza, que es ancha, amplia, y la del frijol, que es una hoja acorazonada y que se va enredando en el tallo del maíz y va buscando ubicarse en el área por donde la luz solar le pueda llegar. Entonces vean ustedes cómo en la estructura del dosel que es el mejor ejemplo que yo he conseguido para explicar cómo podemos asociar policultivos, es este. Y proviene de la idiosincrasia de la cultura indígena maya y azteca. Ellos aprendieron, entendieron que esta es la forma como la estructura del dosel de estas plantas está en perfecto equilibrio para poder tomar todos los elementos climáticos necesarios y poder mantenerse y sobrevivir en el mismo espacio. Y aquí también se está manejando el área foliar, el índice de área foliar, porque vemos que la hoja
del maíz, pues que es lanceolada y alargada, no va a competir con el tamaño de hoja que tiene la auyama o la cucurbita máxima, que es la calabaza. Entonces, bueno, esta es una forma también como nosotros podemos manejar condiciones climáticas en relación con cultivos. Un poquito para explicarles qué son el mecanismo de las plantas en la fotosíntesis. Las plantas convierten la energía solar en energía química y la almacenan en forma de enlaces químicos conocidos como molécula de glucosa. Esa es la fotosíntesis. Y tiene dos etapas, una de luz y una oscura. Las plantas tipo C3 es el tipo fotosintético más extendido y su nombre se debe a que el primer producto estable formado en las reacciones oscuras es un compuesto de 3 carbonos. Estas plantas fijan inicialmente el CO2 en una molécula de 3 carbonos durante la fase de la fijación del carbono. Por eso se les conoce como C3. La C4, el CO2 se incorpora en compuestos de 4 carbonos antes de participar en las reacciones oscuras. Y las tipo CAM, también conocidas como las del metabolismo del ácido crasuláceo, el CO2 es tomado para formar el malato. Y todo esto en el proceso de la fotosíntesis. Ejemplos de plantas tipo C3. Tenemos el trigo, el arroz, la cebada, la avena. La característica de estas plantas es que son de clima templado, fijan inicialmente el CO2 en una molécula de 3 carbonos durante la fijación de carbono. Esa es la característica de las C3, son las más abundantes de las plantas cultivadas que conocemos hoy en día. La del tipo C4 tenemos el maíz, la caña de azúcar, el sorgo y los pastos. Son la fotosíntesis de estas plantas C4 es muy común porque es muy común en los trópicos porque están adaptadas a climas cálidos y secos. Y las de tipo CAM, ejemplo los cactus, y también la piña y algunas orquídeas epífitas, se adaptan muy bien a ambientes más áridos porque abren los estomas de noche para minimizar la pérdida de agua y fijar el CO2 en forma de ácido oxálico. Aquí hay un resumen. Entonces, las que más nos interesan son las de tipo C3 y C4, porque las C3 las que más abundan en el planeta que conocemos, cultivadas. La luz que requieren es moderada, la temperatura también moderada, a diferencia de las C4 que requieren luz intensa y temperaturas máximas. Y por supuesto son más eficientes en el uso del agua. La mayor parte de la producción primaria mundial está ubicada en plantas C3. Como les digo, la producción agrícola arropa este tipo de plantas porque allí están la mayoría de las hortalizas y también cultivos como el trigo y el arroz y la papa, que son cultivos de alto consumo mundial. Y la C4, pues tenemos la mayoría de los pastos, el maíz, el sorgo y la caña de azúcar, que son los cultivos de mayor uso eficiente en el agua. También hay que mencionar que la temperatura es otro de los aspectos que pueden afectar a muchas plantas. Existe un proceso que se llama vernalización en muchas plantas anuales y bianuales, que tienen su tiempo de floración atrasado a menos que sufran un periodo de frío. Si no ocurre el periodo de frío, muchas de las yemas de estas especies, como las manzanas, no se desarrollan en yemas florales. Requieren un periodo de frío antes de desarrollar las flores. Eso es más o menos entre 0 y 10 grados centígrados y pocos días para que se estimulen las yemas pasen de yema vegetativa a yema reproductiva, que es de flor. Esta dormancia es localizada
el enfriamiento de una yema le permite florecer mientras las otras permanecen dormidas. Es un proceso fisiológico. En muchos casos, por eso es que hay que adaptar cultivos que requieren vernalización en zonas donde se puedan ofrecer estos pocos días en temperatura bajo cero. Pero muchos cultivos también requieren algún efecto fisiológico de estrés, no necesariamente de temperatura, sino de humedad, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que requieren es una amplitud térmica, una diferencia entre la temperatura media del día en comparación con la temperatura de la noche, de alrededor de 7 grados de diferencia, em, para que su comportamiento fisiológico sea normal y la calidad de sus frutas llegue a los grados Brix necesarios y requeridos. Esto fundamentalmente ocurre en las vid, en la uva y en algunas naranjas. ¿Sí? En la vid, en muchas regiones vitivinícolas, las variaciones de temperatura entre el día y la noche pues favorecen la acumulación de azúcares en la uva, contribuyendo a la calidad del vino. Y en algunas naranjas cítricos también se requieren para que acumule azúcares y pues tenga un sabor más equilibrado, menos ácido, más dulce. O sea, un equilibrio entre los niveles de azúcares y acidez. La temperatura del suelo, como les decía anteriormente, también es un factor medioambiental determinante. Hay un umbral mínimo de temperatura del suelo que es aproximadamente de 15 grados, ¿sí? Cuando ocurre, por ejemplo, permafrost, pues muchas plantas no pueden sobrevivir. Permafrost es una capa de hielo que se acumula por debajo del suelo, pero hace que la temperatura del suelo baje mucho y pues no permite el desarrollo de plantas eh, que tengan un sistema radicular algo desarrollado, ¿no? Entonces el manejo del agua depende en gran medida de la compresión del suelo, no solo como estructura donde se pueden desarrollar, sino también como un organismo vivo y de la eficiencia que tengan los cultivos para generarse de acuerdo a los procesos climatológicos. También depende mucho de la implementación y las técnicas agroecológicas que podamos nosotros incentivar, dependiendo de las condiciones climáticas que tengamos, fundamentalmente las variables de temperatura, precipitación, humedad, velocidad del viento y radiación. Un poco también recordarles cómo está la fórmula del balance de agua en el suelo, cómo se calcula, la diferencia entre las entradas de lluvia y las salidas por evapotranspiración, escorrentía y percolación, la fórmula de balance hídrico se basa fundamentalmente en dos tipos de balance. El que nos interesa a nosotros, el balance agronómico, el balance hídrico agronómico. Para ello tenemos entonces que conocer las definiciones de los valores que tenemos que conocer o calcular. La evapotranspiración potencial es ETP, es la cantidad máxima de agua que se podría perder si la evapotranspiración del agua está siempre disponible. La evapotranspiración real, EGTR, ocurre con las condiciones reales de humedad del suelo. La ETO, que es la evapotranspiración de referencia de un cultivo estándar, es la base para calcular la del cultivo, que es específica para una etapa dependiendo del estado fenológico del cultivo. Estado fenológico se refiere a la etapa, si está en las etapas tempranas de crecimiento y desarrollo o ya está en la etapa final de floración o cuajado de fruto. Entonces, para eso existe una evapotranspiración de cultivo dependiendo de su etapa fenológica y esto tiene unos valores de una constante que se le conoce
dependiendo del cultivo que estemos trabajando y de la edad que tenga. Y la evapotranspiración máxima, que ocurre cuando tiene las condiciones óptimas el cultivo de humedad de suelo y sin limitaciones. ¿Cómo medimos o estimamos la evapotranspiración? Bueno, a través de sensores con la estación meteorológica automatizada. Nosotros tenemos sensores de humedad relativa, temperatura, energía, viento, pluviómetro de lluvia para medir lluvia, temperatura del suelo. Es decir, las estaciones están diseñadas para calcular varias variables climáticas, pero la evapotranspiración es fundamental para nosotros poder proporcionar o estimar eh, calidad de agua y cantidad de agua en un cultivo. Un método de estimación es utilizando los tanques de evapotranspiración o tanques clase A, que son los que más se utilizan en las estaciones meteorológicas. Otra forma es conociendo el tipo de cultivo y conociendo los requerimientos de humedad que tiene cada uno de estos cultivos. Fíjense ustedes que aquí les traigo esta gráfica de, dependiendo del cultivo, el clima óptimo en el cual ellos se pueden desarrollar. Esto es una estrategia también o indicativo de evitar los riesgos climáticos dependiendo de dónde estemos ubicados, ¿sí? Porque tenemos que tener y estar conscientes de que la producción agrícola está altamente determinada por las condiciones meteorológicas. Y si nosotros tenemos ubicado un cultivo de café, por ejemplo, en una zona donde tengamos temperaturas superiores a los 30 grados, pues por supuesto que no vamos a tener la expresión óptima de el mejor café, porque no está ubicado en su clima óptimo, en su condición agrometeorológica ideal, en su clima óptimo. Entonces, este tipo de cosas pues tenemos nosotros que manejarlas eh, con tener conocimiento para poder evitar riesgos climáticos y evitar, por supuesto, el aumento de los costos en la producción.